El telescopio espacial James Webb ha estado en funcionamiento durante casi 2 años. A medida que sus instrumentos empiezan a comprender sus capacidades al máximo, el año 2023 ha proporcionado imágenes icónicas de algunos de los lugares más distantes del espacio. Al inicio del 2023, la NASA ajustó los instrumentos infrarrojos para evaluar su alcance en el espacio. Como resultado, capturó una imagen de la galaxia en espiral LEDA 2046-648, que se encuentra a 1.000 millones de años luz de distancia en la dirección de la constelación de Hércules. Algunos de los elementos más enormes de las galaxias no son perceptibles para el ojo humano, pero sí para los sensores infrarrojos. En febrero de 2023, las lentes del James Webb examinaron las estructuras de gas y polvo alrededor de 19 galaxias, destacando una de sus mejores fotos correspondiente al objeto NGC 1433. En abril, las potentes lentes se dirigieron por primera vez hacia Urano. Con solo 12 minutos de exposición, lograron capturar la presencia de 11 de los 13 anillos que lo rodean. Hasta ahora, solo las sondas Voyager 2 y Keck, que se acercaron considerablemente a este cuerpo helado, habían logrado fotografiar los escombros que lo circundan. En mayo de 2023, el telescopio James Webb se enfocó en la luna helada Encélado de Saturno. Sus instrumentos captaron una emisión de agua que se extendió a lo largo de 9.600 kilómetros, casi del tamaño de Latinoamérica. Este hallazgo brindó datos esenciales para comprender cómo los anillos de Saturno adquieren hielo. Durante una investigación en busca de moléculas orgánicas distantes, se logró capturar la imagen de un anillo de Einstein. Este fenómeno visual ocurre cuando la luz atraviesa una estructura masiva y se distorsiona debido a su gravedad. En la imagen del James Webb, el anillo de color naranja es, de hecho, la luz de una galaxia lejana que fue amplificada por la masa del objeto azul en el centro. A pesar de las limitaciones de alcance, los científicos lo utilizaron para observar uno de los planetas más llamativos del Sistema Solar. En junio, la NASA compartió una nueva imagen de Saturno en la que también se pueden distinguir 3 de sus lunas principales y 3 secciones de su sistema de anillos. En conmemoración del primer año completo de operaciones, la NASA compartió una de las fotos más impresionantes capturadas por el telescopio espacial. La fábrica de estrellas Rho-Ophiuchi, la más cercana a la Tierra, brilla con todo su esplendor en esta imagen. Los científicos establecieron un nuevo récord de observación espacial gracias a que una estrella se encontró con una lente gravitacional y magnificó su luz. Earendel, la estrella más lejana jamás observada, se sitúa a una distancia de 12.900 millones de años luz. La imagen resultante proporciona información reveladora sobre las condiciones del universo en sus etapas iniciales. En septiembre, el James Webb se centró en los objetos conocidos como Herbig-Haro. Estas son estructuras de gas expulsado a altas velocidades como resultado del nacimiento de una estrella. Aunque la estrella misma no es visible en la imagen debido a una densa capa de materia, las ondas supercalientes que la rodean proporcionan reveladoras pistas. En noviembre, el telescopio espacial ofreció una visión más detallada de las regiones centrales de la Vía Láctea, donde siguen naciendo estrellas. La imagen reveló filamentos azules aparentemente caóticos, desconcertando a los científicos. Se espera que los estudios continuos ayuden a desentrañar la naturaleza de estos filamentos. Y hasta aquí este breve resumen, gracias como siempre por el apoyo al canal, y nos encontramos en el próximo video. Un saludo enorme.